La detención de Limones, uno de los principales operadores del cártel de los Cabrera Sanabria, ha sido un duro golpe para esta organización, pero también ha abierto una confrontación con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, porque pese al desmentido de su líder, Pedro Aces, es evidente que este sujeto es uno de los principales operadores también de esa central sindical. Mira, el tema es muy delicado. Ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que por el momento, así lo dijo él, por el momento no hay ninguna averiguación en contra ni de la CATEM ni de Pedro Aces, pero lo cierto es que los empresarios de la comarca lagunera, que es donde operaba este personaje, dicen que el Limones los extorsionaba usando el nombre de la CATEM y si se negaban a pagar, les enviaba a los sicarios de los Cabrera Sanabria. No es el único caso, ni siquiera en Durango, donde otros dirigentes de la CATEM también están acusados de extorsión. Es una situación en la que el crimen organizado está utilizando a supuestos o reales sindicatos para delinquir. En muchos lugares del país se está convirtiendo en una práctica común, como ocurre en zonas, por ejemplo, del Estado de México. El Gabinete de Seguridad Federal se refirió este fin de semana a la detención de Edgar N., alias El Limones, supuesto jefe de plaza de la célula delictiva Los Cabrera, detenido el jueves. Las investigaciones de gabinete y campo permitieron establecer que esta célula, vinculada con la facción criminal de Los Cabrera, era encabezada por Edgar N., alias El Limones, quien se encuentra relacionado con delitos como venta y distribución de droga, robo de vehículo, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada. Sobre la presunta relación entre el diputado federal morenista Pedro Aces, la organización que lidera la CATEM y El Limones, el secretario explicó que la pesquisa sigue en curso. La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión, que no están vinculadas a ningún sindicato. Es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores, por agua también, pozos de agua. Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato. Lo tenemos o con algún vínculo político. Lo que lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada de Los Cabrera. Desde la detención de Limones se difundió en redes sociales una imagen de este sujeto con una playera de la CATEM, la coordinación de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, fundada por Pedro Aces. Además, diversos usuarios en redes comenzaron a publicar denuncias de extorsiones lideradas por el líder criminal, con el supuesto respaldo de la Confederación. En entrevista para radio, Saúl López, delegado en Coahuila y Durango de la AMOTAC, señaló que la relación entre el diputado y El Limones era conocida desde hace varios años. Su servidor Armando Cobian como secretario general, aquí nos acompaña Edgar Ortiz como secretario de organización y Carlos Barraza como secretario de acción política a nivel estado. Los sindicatos somos autónomos, señores, y vamos a estar con ustedes en esta revisión de contrato y las puertas de nuestras oficinas están abiertas para todos ustedes. Ahí el día 20 de noviembre, el día que ustedes gusten, ahí nos encontramos sus servidores, Armando Cobian, Edgar Ortiz, Carlos Barraza, para cualquier situación. El diputado federal y líder sindical ha sido señalado por presuntamente recurrir al outsourcing utilizando a la CATEM, así como ejercer presión contra grupos de jornaleros. En agosto, grupos de ganaderos y campesinos de la comarca lagunera, a través de un desplegado, denunciaron las extorsiones y cobros ilegales por parte de operadores de la CATEM y el crimen organizado. Estas acusaciones se suman a las hechas por empresarios, afiliados y autoridades de Oaxaca, Veracruz y Querétaro contra el sindicato de Pedro Aces. En el Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del Estado tiene detectados al menos 9 grupos criminales que se hacen pasar por sindicatos para extorsionar a diversos sectores económicos, como el transporte público, la construcción, el comercio y el agua. Se trata de organizaciones sociales con fachada de sindicatos, autodenominadas Sindicato 22 de Octubre, Federación Internacional de Trabajadores y Trabajadores Asalariados de México, FITAM,
Sindicatos Unidos por la Transformación de México, Sutmex, La Choquiza y Los Mayas. Estos dos últimos, aliadas con la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana. Y otro caso que ha generado fuerte indignación es la reactivación de la investigación contra María Amparo Casar, acusada por el exfiscal Gertz Manero del terrible delito de haber cobrado la pensión por la muerte de su marido hace más de 20 años. Esto es mientras su esposo trabajaba en Pemex, donde tenía un cargo directivo. La fiscal Ernestina Godoy dijo que ella no reactivó el caso, que había sido dejado por la pasada fiscalía y que lo está revisando. Bueno, ahí están. A ver, ojalá que la nueva fiscal realmente actúe de esa forma. Cuando hace 2 años, Gertz Manero y el expresidente López Obrador hicieron esta acusación, entrevistamos a María Amparo y esto fue algo de lo que nos dijo. Yo nunca había visto en una disputa de poder la manipulación de una tragedia personal, familiar, para convertirla en un tema político, por lo menos no de esta magnitud. Yo tampoco, para mí fue una sorpresa, Jorge, escuchar en la mañanera. Había tenido un previo aviso, ya entraremos a ello, por el libro que escribió el presidente López Obrador, ese libro que se llama Gracias y que empezó a circular en febrero. Ahí tuve la primera noticia y después, pues este viernes pasado, amanezco y en la mañanera, yo sí veo las mañaneras, Jorge, y de repente empiezan a hablar de mí, 40 minutos, y el director de Pemex, y de una manera, ya en el libro había tocado la tragedia con muy poco tacto, con muy poco sentido humanitario, aparte de falseando hechos a los que ahorita entramos, pero también para mí fue una sorpresa, sobre todo que un presidente de la República litigue una cosa en los medios en vez de utilizar los canales institucionales. Si él piensa que yo cometí un delito o una falta administrativa o lo que él piense, pues creo que quién más que él tiene abiertas, tronando el dedo para poder presentar una denuncia y llevarla con el sigilo que se debe de llevar, pero no, quiso hacer un verdadero show mediático, como tú dices, lucrando con una tragedia que aunque fue hace 20 años, Jorge, tú me acompañaste en esos momentos. Pero, a ver, hace 20 años ocurrió, fallece Carlos Márquez Padilla, tu entonces esposo, y cae de una ventana del 12º piso de Pemex, y han pasado 19 años. El presidente dice en su libro, y lo dijo también en la mañanera, que tú y Héctor Aguilán también van a ver al procurador, a Bernardo Batis, para pedirle por favor incluso que cambiara la investigación de accidente, de suicidio a accidente, para poder cobrar esas cosas. Tú has dicho, nunca he visto en mi vida a Bernardo Batis. Es posible que lo haya visto en algún seminario, en fin. Sí, bueno, pero en una reunión privada. Nunca he pisado la Procuraduría, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México. Nunca fui ni sola, ni con Héctor Aguilar Camín, ni con nadie a ver a Bernardo Batis. No conozco sus oficinas, no lo conozco a él, y no fui a pedirle ningún favor a Bernardo Batis. Eso es una patraña, eso es una calumnia, Jorge, decir que yo fui a hablar. Y después, lo que dice en el libro, él dice, hasta me lo sé de memoria, vino Bernardo Batis, vino Bernardo, ni siquiera el apellido, a verme y a plantearme que le había pedido esto. Los dos consideramos que era incorrecto, pero el influyentismo prevaleció, punto. Y luego ya sigue con la pensión y tal. Yo creo, no soy jurista, Jorge, algo sé de derecho, pero yo creo que se están autoinculpando, suponiendo, sin conceder, que yo hubiese ido allí. Oye, que un procurador y un jefe de gobierno se presten, por el motivo que sea, se presten a alterar el acta criminalística que
ellos dicen que decía suicidio, pero nunca la han expuesto. A ver, la única acta que conocemos, que es la pública además, es que fue un accidente. Y hay declaraciones, de distintos tipos de declaraciones de exfuncionarios de Petróleos Mexicanos que también en su opinión fue un accidente. Pero como tú dices, si se manipuló el acta, se cometió un delito. Sí. Pero lo cometieron las autoridades. ¿Y qué dos autoridades? El jefe de gobierno y el procurador de la ciudad. Ahora es miembro de la Judicatura Federal y el presidente de la República. El seguro que yo recibí de vida, seguro de vida de Carlos, de la cual yo fui beneficiaria, no lo pagó Pemex, lo pagó una aseguradora que tiene Pemex. ¿Tú crees que una aseguradora, vinieron de la aseguradora, hicieron un peritaje, además del de la Procuraduría? ¿Tú crees que una aseguradora va a pagar un seguro cuando tiene la manera de no pagarlo? Pues para eso están las aseguradoras. Parte de la ética política es no utilizar las tragedias familiares que todos hemos tenido o todos tendremos de una forma u otra, para sacar raja política. Yo no la había, insisto con el primer tema, no lo había visto nunca. Yo tampoco, tú eres un hombre mucho más informado que yo, y si no lo viste tú, pues tampoco yo. Me parece, no me gusta andar adjetivando sin pruebas, pero me parece realmente de una falta de humanidad, me parece de una ruindad estar utilizando este caso 20 años después por un propósito político. Bueno, este caso, lisa y llanamente, tiene una sola calificación, se admite, es una infamia. Una infamia. No tienen una sola prueba. Y como dice muy bien María Amparo, si el expresidente y Bernardo Batis y ahora después Alejandro Gertz Manero, que inventó esta averiguación previa, dicen que se cambió el acta de defunción para transformar el suicidio en accidente y poder cobrar el seguro y la pensión, ellos están confesando un delito. Los que cometieron un delito son ellos. Sería el señor Bernardo Batis, que ahora es el presidente del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, y el expresidente, que era entonces jefe de gobierno. Es una barbaridad por donde lo veamos. Todo. Esto ocurrió hace 20 años y lo puedo platicar muy bien porque además lo viví muy cerca de María Amparo Casar y era un accidente, así fue calificado. Querer judicializarlo ahora, 20 años después, es una infamia. Ojalá la nueva fiscal, Ernestina Godoy, archive este caso, porque sería lamentable que en un país gobernado por una mujer y con la primera fiscal mujer que tenemos en México, se castiga a una mujer por el terrible delito de haber cobrado la pensión que le correspondía por la muerte de su entonces esposo. Bueno, y vamos a otro tema. Mientras se agudiza el conflicto con Venezuela, la prensa estadounidense descubrió un operativo para vender en forma ilegal el petróleo venezolano dirigido a Cuba en los mercados internacionales. Sí, el petróleo que Venezuela le regalaba a Cuba, o que le regala constantemente a Cuba. Lo mismo podría estar pasando con el petróleo que México envía a Cuba, porque lo cierto es que Cuba ahí sigue sin haber abasto mínimo necesario de energía, y el petróleo sí se lo regala a México. El 10 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que las Fuerzas Armadas desplegadas en la región incautaron un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Se trató de la primera incautación de un cargamento de petróleo venezolano en medio de las sanciones estadounidenses vigentes desde 2019. También fue la primera acción conocida de la administración Trump contra un buque petrolero relacionado con Venezuela, desde que ordenó reforzar la presencia militar en la región. Este fin de semana, el diario New York Times publicó que el buque petrolero venezolano tenía como destino Cuba y que el principal responsable del manejo del flujo de crudo entre esas naciones es el empresario panameño Ramón Carretero. Con base en documentos y fuentes dentro de la industria petrolera venezolana, el diario indica que el buque llamado Skipper
zarpó de Venezuela el 4 de diciembre con casi 2 millones de barriles de crudo pesado del país. El destino del barco era el puerto cubano de Matanzas. 2 días después de su partida, el skipper descargó una pequeña fracción de su petróleo, unos 50,000 barriles, a otro barco llamado Neptune 6, que se dirigió a Cuba, mientras que el buque petrolero Skipper navegó con rumbo a Asia. De acuerdo con el New York Times, que cita a personas cercanas al gobierno venezolano, en los últimos años solo una parte del petróleo venezolano destinado a Cuba llega realmente a la isla. La mayor parte del petróleo es revendido en China. Lo cierto es que la opacidad de la economía de la isla hace difícil conocer el verdadero destino de ese dinero, cómo se gasta y cuánto va a parar a intermediarios comerciales vinculados a ambos gobiernos. Otro caso es el del petróleo que envía o regala México a Cuba, mientras Pemex sigue a la deriva con números cada vez más rojos, donde la inversión cayó 29% y la producción sigue en caída, la cual se ubica en apenas 1.600.000 barriles diarios. La deuda con los proveedores no se reduce y el área de refinación sigue siendo un barril sin fondo. Regalar el petróleo a Cuba bajo la bandera de apoyo humanitario podría tener un fin distinto a que cada vez hay más indicios de que ese crudo podría ser de los mecanismos ilegales de contrabando en el que participan la isla y Venezuela. El artículo del New York Times revela que esos países están utilizando diferentes métodos, lo que denominan una flota oscura, es decir, de buques no regulados, sin seguros internacionales y con transponedores apagados para ocultar su ubicación. La triangulación consiste en el involucramiento de intermediarios y empresas en terceros países, como Panamá, que gestiona el flujo del crudo. Ante la inestabilidad de los suministros venezolanos, Cuba ha recurrido a México, cuyos envíos alcanzan niveles históricos y son operados a través de una filial de Pemex denominada Gasolinas Bienestar SADCB, cuyo único cliente es precisamente Cuba. Los datos reportados hasta diciembre de 2025 muestran que en el primer semestre del año se enviaron aproximadamente 3.2 millones de barriles de crudo y derivados. El petróleo diario en este periodo fue de 17.900 barriles de petróleo crudo y 1.700 barriles de productos refinados. La mayoría de los cargamentos zarpan desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas, en sus informes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la filial Gasolinas Bienestar ha reportado pérdidas netas que coinciden exactamente con el valor de los envíos, lo cual podría demostrar que estarían operando bajo condiciones de opacidad y violaciones a sanciones internacionales. 8 presuntos narcotraficantes murieron en 3 ataques a embarcaciones en aguas del Pacífico, muy cerca de Colombia. Las ofensivas formaron parte de la operación Lanza del Sur. Con estos hechos, la cifra oficial de muertes en acciones contra navíos vinculados, eso dicen los Estados Unidos, a tráfico de drogas es de 96 personas. El gobierno de Donald Trump ha calificado a los fallecidos como combatientes ilegales. Bueno, así están las cosas. Mientras tanto, relacionado con esto también, Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva que ya había prometido hace algunas semanas, que reclasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Ordenó a la fiscal general Pam Bondi procesar a toda persona vinculada al tráfico de fentanilo y perseguir a los grupos que lo fabriquen, vendan o distribuyan. Este es un paso más que se relaciona íntimamente con la calificación de los grupos de los traficantes de fentanilo como grupos terroristas, y le da a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, un arsenal enorme para poder combatir estos grupos. Bueno, y por otra parte, Marcelo Ebrard explicó hoy los nuevos aranceles, que no se equivoque usted, en realidad son nuevos impuestos que van a pagar los consumidores, o sea, usted, a productos que vienen de países que no tienen tratados comerciales con México, y afectarán sobre todo a los que vienen de China, Corea del Sur, Brasil, y afectarán a numerosos productos, sobre todo las compras en línea de ropa, por ejemplo, en estas plataformas como Shein y Temu. Va a afectar fuertemente a los automóviles y a las autopartes. Y bueno, usted lo va a pagar cada vez que compre algo en línea,
sin lugar a dudas, tendrá entre el 10 y el 50% más de precio, Jorge. Sí, de impuestos. Mientras tanto, en Chile, por primera vez desde la transición a la democracia, será presidente un político que abiertamente reconoce haber sido partidario de Pinochet, el derechista José Antonio Kast, un triunfo que profundiza el viraje hacia la derecha en ese país, pero también en todo el continente. Aquí no ganó una persona, no ganó un partido, aquí ganó Chile. Ganó Chile y ganó la esperanza de vivir sin miedo. Son las primeras palabras de José Antonio Kast como presidente electo de Chile, luego de derrotar a la izquierdista Janet Jara con casi el 60% de los votos a su favor. El abogado de 59 años encabezará a partir del próximo 11 de marzo un gobierno que aspira a enfrentar con medidas de mano muy dura los fenómenos de la inseguridad o la inmigración y a gobernar con austeridad. Kast ha propuesto un recorte de $6.000 millones en el gasto fiscal, lo que para muchos expertos implicaría una disminución considerable del gasto social orientado a los sectores más vulnerables. En cambio, propone recortar el impuesto corporativo a las empresas del 27 al 23%. Sus referentes son, además de Trump, los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei. En la historia del país, ningún candidato presidencial resultó triunfador en todas las regiones. Kast lo hizo. Este cambio se debe a varios factores. El principal, las malas políticas que derivaron en el hartazgo de los chilenos. Lo que más preocupa es la inseguridad. Según la encuesta urbana de Seguridad Ciudadana, 8 de cada 10 ciudadanos se siente inseguro. Si bien los homicidios van a la baja, delitos como el secuestro han llegado a máximos históricos con 868 casos en 2024. Las alarmas se encienden por la llegada al país de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Otro problema rezagado en Chile y que será uno de los desafíos del nuevo presidente es revertir el bajo crecimiento de la economía. Se prevé que este 2025 se ubique en 2.5%, uno de los desempeños más débiles de los últimos 35 años. Esto afecta a la generación de empleos y, por ende, los buenos salarios. Además, en la última década, la deuda pública aumentó exponencialmente. Pasó de menos del 20% del PIB en 2015 a cerca del 43% en 2025. Otro tema pendiente es la inversión extranjera. En los últimos 10 años, este rubro ha tenido un crecimiento inferior al 1%. Expertos señalan que tiene que ver con la carga tributaria. Las tasas de impuestos en Chile son altas en comparación con otros países, lo que también desincentiva la inversión. Estos desafíos exigen un acuerdo político con la oposición, ya que la fragmentación del Congreso podría dificultar el camino. Por ello, José Antonio Kast los llamó a trabajar en conjunto. Si vamos a combatir el crimen organizado, lo necesitamos a ustedes también. Si vamos a recuperar nuestras cárceles, los vamos a necesitar a ustedes también, que son de oposición. Si vamos a mejorar el sistema de salud, lo necesitamos a ustedes. Si vamos a mejorar la educación, lo necesitamos a ustedes. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, lo que ha sido brutal es el atentado contra una fiesta de la comunidad judía en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia, perpetuado por 2 musulmanes, padre e hijo, de posiciones ultraintegristas, y que dejó 16 muertos y decenas de heridos. Y no deja de ser significativo que el hombre que logró detener esa matanza, reduciendo a uno de los asesinos, haya sido también un musulmán. Australia permanece de luto tras el ataque en la playa Bondi que causó varios muertos y heridos. Ocurrió en uno de los lugares más emblemáticos de Sídney, hoy convertido en escenario de duelo. Durante la tarde del domingo, miles de personas disfrutaban de la celebración de Hanukkah, la festividad judía de las luminarias. Pero el júbilo se quebrantó cuando desde un puente cercano, 2 hombres armados dispararon contra la multitud. So I was just getting ready to go home and I was packing my bag, got my flip-flops
was ready to catch my bus, and then I started hearing the shots. But at the time, we just thought it was like firework or something, or maybe part of the festival that was happening. Las autoridades confirmaron que los tiradores eran un dúo familiar, un padre de 50 años y su hijo de 24. El hombre mayor fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el hijo fue capturado, herido y permanece bajo custodia. Second, I said, what kilo? In the moment when I saw the guy with underground, I thought to myself, how I come all the way from Israel to this, so the most far from Israel, and then find myself in this situation. I've never been in this situation before. I live in Israel, but I've never faced this situation. En medio del caos surgió un acto heroico. Impulsado por la emergencia y armado solo con su valor, un civil forcejeó con uno de los tiradores y le arrebató el arma. Aunque recibió disparos en el brazo y la mano, su intervención detuvo parte del ataque. Líderes de Australia han calificado el tiroteo como un acto terrorista motivado por antisemitismo, además de condenar los hechos con firmeza. Este ataque no solo sacudió a Australia, resonó en comunidades de todo el mundo, lo que nos recuerda cuán frágil puede ser la paz frente a la insensatez de unos pocos. Tiran. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. No. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.